Los Simpson. Es importante recalcar que esta serie tiene una inclinación política más que todo de antisistema, puesto que se evidencian a menudo las ideas progresistas, pero a su vez presentan gobiernos y grandes empresas dispuestas a aprovecharse de los trabajadores medios. En esta serie, los políticos son corruptos y se muestran indiferentes hacia cada ciudadano. Y finalmente, el campo religioso es marcado debido a que esto está continuamente presente, pues la religión es un pilar social en el país y por ende siempre es recalcado. Por ejemplo, en todos los capítulos es evidente la importancia de esta, pues a pesar de cada situación, la religión siempre es su refugio. Es funcional a medida que nos da resultado de seguir cultivando la cultura popular porque mantiene un esquema de estado social que, aunque revela las inconformidades del pueblo y las injusticias políticas y empresariales, es de convivencia para estos porque siguen alimentando la sociedad. En Estados Unidos se evidencia el funcionalismo a medida que ha dado resultado la serie, pues trabajan en pro de las emociones y los instintos humanos para así lograr convencer a la sociedad siguiendo la misma estructura que desean establecer. El emisor tiene una intención directa e indirecta. Esto quiere decir que quiere mostrar su cultura en forma animada, pero a su vez se crea un paternalismo y muestran a Estados Unidos como uno de los países más grandes. También quieren formar en los niños la cultura de ver televisión y lo muestran de manera correcta, pues aunque no sean programas que edifiquen o enseñen, quieren mostrar que eso es lo correcto. Por ejemplo, Lisa y Bart siempre están viendo uno de sus programas favoritos que aunque no es para su crecimiento y su formación, lo quieren mostrar así. También hacer la sátira de la realidad, dar a conocer una parte de la sociedad estadounidense, la clase media, mostrar que esta clase es trabajadora, plasmar en cada miembro de esta sociedad una cultura e ideología formada por su estado y gobernantes, la religión y la política. Tienen una idea estándar de cómo son las familias de Estados Unidos, hace un paralelo con la realidad, pues conoce cómo es la política. El lenguaje que usan podría tener dos partes, codificación directa e indirecta, pues se usa un lenguaje explícito para los espectadores, pero también en él se ocultan muchas de las intenciones que se tienen para el receptor. Al iniciar informaban parte de los cortos del show de Tracy Ullman, pero después de 3 temporadas se decidió convertirlos en una serie de episodios de media hora en horario de máxima audiencia. Esto constituyó un éxito de la cadena Fox y fue la primera serie de este canal en llegar a estar entre los 30 programas más vistos en la temporada de 1992 a 1993 en Estados Unidos. El creador Matt Groening quiso plasmar su familia en este programa, pero en realidad solo pudo mostrar su propia vida, la de Bart. Al inicio de esta serie, su canal principal era la televisión. Sin embargo, se puede evidenciar que a pasar el tiempo, esta serie ha tomado fuerza en los medios y por tal razón se puede encontrar en diferentes plataformas, tales como Internet de diferentes páginas, televisión más canales que al inicio. El receptor conoce su cultura y por tal razón es obvio que lo que muestra es todo aquello que se conoce. Y también, por otro lado, ve la realidad de una forma animada. En el código se debe tener en cuenta que la ropa es una forma de comunicación que transmite y recibe información. Los personajes principales hacen uso de esta de manera específica, puesto que los caracteriza dependiendo de su género y comportamiento. Por ejemplo, Homero siempre usa pantalón azul y una camisa blanca. Esto hace alusión a un hombre trabajador de clase media. Sus vestimentas cambian cuando quieren resaltar una escena en específico, como por ejemplo cuando van a la iglesia. Por otro lado, en la vestimenta, la mayoría de las mujeres se evidencia el aspecto vulgar y esto da a entender que ciertos oficios solo los pueden realizar ellas. Por otro lado, en el lenguaje, el contenido es basado en la sátira social para adultos, la crítica burlesca a las distintas formas de vida de una sociedad convencional, los diálogos con uso de la ironía y la exageración constante y las continuas referencias a temas en clave crítica como el alcoholismo, la drogadicción, el absentismo laboral, el mal funcionamiento sanitario o la contaminación de una central nuclear, junto con las referencias a caricaturas de personajes populares o ilustres de todas las épocas y disciplinas, son los principales anclajes para el público mayor de edad.
La finalidad que persigue es el entretenimiento para todos los públicos, con algunas dotes culturales y muchas licencias frívolas que consiguen la evasión de las distintas generaciones que se sientan juntas ante la pantalla. La frivolidad en muchos casos llega hasta un uso demasiado distendido e incluso vulgar del lenguaje. Algunos autores hacen referencia a la esfera de la riqueza lingüística como uno de los valores de aprendizaje a través del visionado de series de dibujos animados, y en el plano opuesto se refieren al contralenguaje como elemento desnutrido y contraproducente en algunas series, en las que la pobreza en la expresión queda reducida a monosílabos, muletillas, insultos y palabrotas, algunas de las cuales encontramos de manera frecuente en Los Simpson. Muchas de estas muletillas lo adoptan en la sociedad. Muchos ejemplos de esto sucedería cuando Homero y Bart pelean. Podemos notar ciertos movimientos corporales y expresiones de los personajes que asemejan su personalidad. Por ejemplo, Homero camina de manera relajada y simple. Sus expresiones lo caracterizan por ser un hombre que solo trabaja, toma cerveza y al momento de corregir a su hijo Bart, lo hace con expresiones de desespero y muestra la corrección con golpes. En este caso lo ahorca, y eso evidencia su forma de criarlo. Por otro lado, el señor Burns camina siempre rígido, con sus manos hacia atrás, mostrando una posición de poder y control. Sus dedos muestran la confianza en sí mismo, al unirlos también muestra seguridad y poder. La parte efectiva en la familia no se muestra. En el capítulo En el nombre del abuelo se pueden notar los diferentes manejos del espacio. Por ejemplo, muestran a Homero como autoridad ante sus hijos, pues el plano le da enfoque a él por encima de ellos. Muestran a Flanders como un personaje de superioridad ante Homero, y esto casi siempre suele pasar, pues él se resalta por ser mejor que Homero en muchos aspectos. El abuelo siempre es mostrando un hombre triste y abandonado. Normalmente lo muestran triste y solo. En este capítulo era un tipo de familia donde estaban compartiendo su compra, por ende les dan el mayor tiempo y enfoque a esos personajes. Los episodios duraban aproximadamente 25 a 30 minutos y utilizaban un metraje de 24 dibujos por segundo. La cerveza es tradición, de cierta manera machista, porque solo lo muestran que los hombres pueden tener acceso a esto. También es alegoría porque viene de tiempos pasados, es decir, empezó por el abuelo y fue inculcado en Homero. El jacuzzi muestra un lenguaje de superioridad y fue un escape a vivir o sentirse ricos por un momento. El cerdo se convierte en un objeto de veneración y símbolo de un dios. En cuanto a los tipos de discurso de la serie, encontramos varios. Sin embargo, los más comunes son el dialogístico, pues a nivel político se estudia a la sociedad para no imponer lo que desean, pero mantienen su posición y respetan la de los demás. También encontramos el paranoico, pues en la mayoría de escenas exageran lo que quieren mostrar. Un claro ejemplo es el capítulo de La Casa del Árbol del Terror. Otro ejemplo es en la película, donde vemos que por un accidente de Homero se llega a la mutación de varias especies. A raíz del funcionalismo de los medios nace la interpretación. Esto quiere decir que esta serie se basa en su propia versión de hechos, en lo que quieren mostrar a través de esta, y aunque varias cosas son basadas en la vida real de los estadounidenses, las demás son especulaciones por parte de los receptores, pues ellos adquieren y absorben lo que ellos mismos especulan. A nivel político, Estados Unidos tiene una forma de gobierno conocida como democracia presidencialista. A nivel económico, es el país más rico y poderoso del mundo. Asimismo, los medios de comunicación están supeditados al gobierno, por lo que no hay una libertad de prensa ni expresión en los diferentes medios. La serie constantemente nos dice quién es bueno y quién es malo, por medio de los personajes y la posición social que tienen estos. Por ejemplo, en una misma familia se ve reflejado estos dos bandos, como Bart, quien es rebelde, extrovertido, desaplicado, y Lisa, quien es inteligente, introvertida y juiciosa. Por otro lado, también está reflejado en los empresarios como el señor Burns, que actúa a conveniencia propia, y la familia Flanders, que actúa en bienestar de ellos mismos, haciendo todo aparentemente bien. También se encuentra la transmisión de valores. Estados Unidos es un país incoherente, injusto, radical, independiente, autoritario, poderoso, competitivo, injusto e inequitativo.
Es por esto que como país le dan un valor por encima de los otros a cada situación. Por ejemplo, podemos ver que el valor que le dan a los hombres es mayor que el que le dan a las mujeres, lo que claramente es machismo. Por ende, las presentan como objetos sexuales y con vestimentas exageradas. También las muestran como mujeres abiertas y expuestas, pero sobre todo opuesto al mostrarlas como amas de casa, pues esta figura es sumamente importante, no solo para el sostenimiento de la familia, sino también para la crianza e infundir los valores, como lo podemos ver en los actos de Marge al cocinar, realizar el oficio de la casa, complacer a su esposo, y ella está para corregir y aconsejar a sus hijos. Además, es importante tener una familia constituida, así sea disfuncional. También se encuentra la vigilancia. El sistema se ha encargado de cuidar la estructura que se ha establecido para que ésta no cambie. Por eso es de conveniencia esta serie, pues sigue manteniendo sus ideales y no cambian. Por ejemplo, en un momento exacto de la película, los ciudadanos son encerrados en una burbuja por parte del Estado y sus acciones son controladas, evitando así que hagan alguna acción que pueda desestabilizar el sistema. Estados Unidos ve de manera inferior al resto de países del mundo, dando a entender que no tienen potencial y que son inferiores a este. Al igual que la serie mantiene una vigilancia instrumental, ya que se burla de Estados Unidos, pero al final no incita a sus televidentes a un cambio, solo les interesa entretener, mas no desestabilizar el esquema social. En las teorías funcionalistas encontramos el cultivo, donde quieren alimentar la imagen de la nación dando a entender que es un país que tiene poder sobre otros, que sus ideales son los correctos y que la imagen de la clase media debe ser siempre así. Por ejemplo, el señor Burns representa a los empresarios, los intereses de estos y el poder que tienen para influir en la economía y la política. El alcalde Joe Kimi de esta ciudad que no es eficiente, por el contrario es indiferente, corrupto e inepto. El presentador Kent Brockman es manipulable, acomodado y es conveniente a sus propias necesidades. El policía Clancy Wiggum trabaja de la mano con la corrupción, pues no es un hombre justo en su labor y no la ejerce como tal. Apu, el inmigrante, refleja el comportamiento y el lugar que llegan a tomar estas personas, como se ve en el puesto de trabajo que ocupa Apu, ya que es limitado y no puede escalar ni apostar por un mejor rango. También podemos encontrar el uso y gratificaciones, que para el receptor muchas veces ha sido un placer ver este programa, pues el sarcasmo, el morbo y su lenguaje alimentan el entretenimiento y establecen una relación entre las personas y el medio.